Un ecosistema puede describirse en muy pocas palabras. Es la suma de los factores bióticos y abióticos más todas sus interacciones. Sin embargo, esto encierra una enorme complejidad, debido a la gran cantidad de elementos que posee. Los factores bióticos son todos los seres vivos que se encuentran en un ecosistema y corresponde a la suma de las poblaciones de cada una de las especies que habita en un ecosistema. Las fronteras de un ecosistema son difíciles de determinar debido a que muchas veces hay cambios graduales. A estas fronteras graduales las llamamos ecotonos. Las poblaciones de cada especie están compuestas por miles o millones de individuos. Los individuos poseen una gran variabilidad genética, lo cual les permite responder de manera diferente a las interacciones y retos de supervivencia, por lo que algunos mueren y otros sobreviven de manera no aleatoria. De allí que las especies oscilen debido a los ciclos de muerte y nacimiento impuestos por los factores abióticos, manifestados como inviernos, sequías, entre otros, así como por los factores bióticos que se manifiestan como invasiones de depredadores que no existían. Debido a que los miembros de una misma especie requieren los mismos recursos para su supervivencia y al principio de superfecundidad frecuentemente hay más individuos que recursos, lo cual dispara competencia o la cooperación. E incluso en poblaciones de especies como los leones se puede dar al mismo tiempo la cooperación al interior de la manada y la competencia con las manadas vecinas. Hay que tener en cuenta que las poblaciones, especialmente de organismos eucarióticos, son sexuadas, por lo que el acto de la reproducción también plantea actos de competencia y la elección de caracteres, conocidos en su conjunto como la selección sexual. Aunque examinaremos con mayor profundidad las características de la población, hay que tener en cuenta una cosa: la mayoría de las crías muere antes de poder reproducirse. En la actualidad estas muertes se explican como una suma de factores azarosos y no azarosos, conocidos respectivamente como la deriva genética y la selección natural. Sin embargo, describir los elementos vivos de un ecosistema es insuficiente. También hay que entender que las comunidades de poblaciones de especies interactúan entre sí y se encuentran en el campo realmente, y muchas tienen muy mala actitud. Tal vez, de todas las interacciones ecológicas, las que se representan con mayor nitidez en nuestra imaginación son las relaciones de depredador-presa, en la que un ser vivo mata a otro y se lo come. También tenemos el parasitoidismo, interacción en la que un parasitoide primero se come lentamente a la víctima, desde afuera o desde adentro, pero sin matarla. Al llegar a cierta edad, la mata finalmente y se la termina de comer. También puede presentarse la competencia interespecífica, es decir, entre especies diferentes, aunque en un ecosistema estable esto tiende a no ocurrir, ya que las especies también tienden a fraccionar sus recursos para poder sobrevivir y convivir, es decir, a especializarse en recursos concretos. Un ejemplo de estos son los guepardos, capaces de matar a los antílopes más rápidos que ningún otro gran felino, como los leones y los leopardos, son capaces de alcanzar. De este modo, cada depredador se especializa en diferentes presas y pueden convivir en un mismo lugar, disminuyendo su competencia, pero no totalmente. Otras interacciones famosas son la simbiosis, que en un amplio espectro continuo se clasifican como mutualistas, en las que las dos especies en interacción se benefician, aunque hay que tener en cuenta que a veces pueden ser más de dos especies en interacción. También tenemos el comensalismo, en la que uno de los miembros se beneficia y al otro no le pasa nada, como en los tiburones y las remoras. Finalmente, tenemos los
parasitismos, en las cuales uno de los miembros de las especies en interacción se beneficia y el otro se perjudica. Además, tenemos otras relaciones menos directas como el carroñeo y la descomposición en general, que permite que las sustancias químicas clave de un ecosistema puedan entrar a los ciclos sin fin de un ecosistema para realizar un reciclado de materiales. Los factores abióticos son aquellos fenómenos que no están vivos, pero que dominan al mundo viviente, imponen reglas sobre las cuales los seres vivos deben adaptarse. Y allí podemos contar a la energía. También tenemos las sustancias químicas, el clima, así como el terreno y todo lo que esté en medio. De todos estos, el factor clave es la energía, ya que los flujos de energía en los ecosistemas son los que evitan que la segunda ley de la termodinámica afecte a los seres vivos de manera inmediata. Todo proceso biológico y bioquímico requiere de un pago al universo, y ese pago es energía calórica dispersa, que en la mayor parte de la biosfera proviene del Sol. En otras palabras, es el Sol el que paga por la fiesta de la vida en el planeta Tierra generalmente. Debido a esto, el estudio de los flujos de energía desde el Sol, pasando por los seres vivos, hasta que se dispersa en forma de calor inútil, es una rama muy importante del estudio de los ecosistemas. Y nos enfocaremos en estos momentos un poco en sus detalles. Sabemos desde la primaria que los factores bióticos se dividen en productores y consumidores, lo cual a la larga genera lo que denominamos como la cadena alimenticia. Sin embargo, un ecosistema real posee cientos o miles de especies en interacción trófica, por lo que el sistema es más bien una red compleja en la que la energía llega con mucho desperdicio a los consumidores, especialmente a los depredadores superiores. Debido al desperdicio energético, es poco probable que el sistema ascienda más allá del tercer o cuarto nivel de depredadores, el de los depredadores de nivel superior. Sin embargo, las relaciones de depredación no son las únicas que involucran a la energía. Ciertas relaciones mutualistas permiten obtener energía sin matar, como por ejemplo las cianobacterias y cloroplastos con muchos seres vivos eucarióticos como las plantas verdes. También tenemos el caso de como el propio herbivorismo de pastoreo, donde la presa, que es las plantas como por ejemplo el pasto, no mueren necesariamente. Es por esto que algunos abogan por entender a las comunidades ecológicas en términos de redes ecosistémicas súper complejas de múltiples relaciones. Lamentablemente, aún se carece del músculo computacional para poder simular y analizar un ecosistema real en todas sus complejidades. Y por ello, lo más práctico es emplear el modelo clásico de la pirámide energética. La pirámide energética nos muestra en un modelo de cadena alimenticia las pérdidas de energía desde los productores hasta los depredadores del nivel superior. Por ende, la energía entra desde el Sol y se pierde al universo en forma de calor unidireccionalmente, es decir, la energía no cumple ciclos. Sin embargo, cuando un ser vivo muere sin ser depredado, aunque su energía se pierda unidireccionalmente al universo, sus componentes químicos no lo harán. Esos regresan al suelo por medio de los descomponedores, lo cual nos permite decir que las sustancias químicas sí cumplen ciclos en su flujo en los ecosistemas. Evidentemente, todos conocemos los ciclos del agua y del carbono. Así que nos enfocaremos en detalles importantes del ciclo del nitrógeno y del fósforo. La mayor parte del aire que nos rodea no es oxígeno, sino nitrógeno. La cantidad de nitrógeno en el aire es cerca del 78%, pero este nitrógeno es casi tan inerte como un gas noble, es decir, que no posee reacciones químicas
bajo condiciones normales. No se puede ver, no se puede oler, por lo que muy pocos seres vivos pueden usarlo para algo útil. Los seres vivos que se encargan de eso, de transformar el nitrógeno en sustancias químicas útiles, se los llaman fijadores de nitrógeno, los cuales son bacterias que habitan dentro de hongos que a su vez habitan cerca o en el interior de las raíces de algunas plantas. En el mar, estas bacterias habitan libremente. Una vez que el nitrógeno ha sido fijado, es empleado para construir proteínas, que son los bloques de funcionamiento y estructura de los seres vivos, como en el caso del tejido muscular, pura proteína. Debido a que muy pocos seres vivos hacen este truco, el nitrógeno en un ecosistema se considera como un nutriente limitante, y los seres vivos compiten, matan y parasitan para poder obtenerlo. Otro químico limitante es el fósforo, que se encuentra arrestado en las rocas. Muy pocos fenómenos químicos o bioquímicos son capaces de librarlo, pero es fundamental para la construcción del ADN y para poder transferir energía bioquímicamente. Una vez que el fósforo es liberado de su prisión mineral, se convierte en fosfato en el agua, que rápidamente será absorbido por los productores bacterianos e ingresado a los ciclos vivientes. Al ser escaso, los seres vivos matarán, parasitarán y harán cualquier cosa para obtenerlo más fácilmente. Aparte de la energía y los agentes químicos, existen otros factores no vivos, como en el caso de lo que configura al terreno y al clima. Por ejemplo, la temperatura, el viento, la disponibilidad de agua, los terrenos para el refugio como cuevas, cavernas, escarpados, etc. O para ocultarse a simple vista empleando los colores de fondo. Todos estos factores de terreno y clima condicionan a los seres vivos y generan adaptaciones. Como un humano, dentro de la selva, todos estos factores pueden hacerla ver como una entidad caótica, sin orden o sentido. Sin embargo, esto no implica que no posea cierto nivel o un muy alto nivel de autoorganización y la capacidad para tolerar efectos externos hasta cierto punto. A esta capacidad de tolerancia se lo denomina como resiliencia. Un ecosistema muy resiliente puede soportar muchos malos tratos por parte de los seres humanos y mantenerse relativamente estable, mientras que los ecosistemas poco resilientes se destruyen y degradan con suma facilidad. Los ecosistemas también presentan servicios a los seres vivos en términos de limpieza de agua, obtención de nutrientes o polinización, lo cual implica que también poseen un beneficio económico, aunque sea indirecto, pero es enorme, por lo que su destrucción también afecta a los ecosistemas agropecuarios artificiales. Mucho de esto puede medirse gracias a las especies clave, especies importantes que indican qué tan sano se encuentra un ecosistema. Por lo general, son los depredadores del nivel superior las especies clave, como por ejemplo el lobo, que había estado ausente durante 70 años en el ecosistema del Parque Nacional de Yellowstone. Su presencia o ausencia puede llegar a modificar incluso la geología y biología del parque, restaurando o dañando sus equilibrios. En un experimento se realizó una reintroducción de los lobos al Parque Nacional. Estos lobos primero cazaron ciervos, los cuales en ausencia de los depredadores durante 70 años habían aumentado su abundancia en el parque, comiendo demasiados árboles y causando erosión. Los árboles, al reducirse el número de ciervos y al cambiar esto su comportamiento, alejándose de los lugares expuestos como los valles, donde podían ser cazados fácilmente, comenzaron a crecer hasta convertirse en densos bosques, atrayendo una mayor biodiversidad al parque e incrementando el volumen de agua de los ríos que habían estado siendo erosionados. Y esto afectó
indirectamente incluso el curso de los ríos más importantes del parque. Sin embargo, no todas las especies clave son depredadoras de nivel superior. También tenemos los ingenieros de ecosistemas, que son especies capaces de alterar su ecosistema, como en el caso de los castores, los cuales construyen represas para alterar la cantidad o el flujo de agua de un río de poco cauce. Las especies clave son importantes por dos cosas. La primera, su presencia o ausencia son un indicador de qué tan sano está un ecosistema, y al retirarlas o colocarlas pueden alterar fundamentalmente la biodiversidad e incluso los factores abióticos de un ecosistema. Bien, esto fue el resumen del ecosistema. Evidentemente hay mucho más de qué hablar, pero no tenemos tanto tiempo, así que espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.